Viéndose ahí. Bueno, bienvenidas todas y para José cuando entre, bienvenido también. Estamos ya en la última conversación sobre el tema de cómo adelgazar saludablemente y Y hoy cómo lo que vamos a habían una hablar gente que no quería adelgazar, pero cómo estar sano. eso, cómo estar saludable, exactamente, cómo comer bien, cómo estar más saludable, cómo quemar alguna grasita que tenemos de más, cómo ganar más Yo masa bajé muscular. 4 libras sin querer queriendo. Fíjate, es que es inevitable. Cuando tú mudas la alimentación, pierdes un poco de peso. Lo importante, Qué María bueno, Gisela, María. es perder grasita y no perder masa muscular. Eso es lo importante. Este, También te quería comentar que empecé a hacer pilates la semana pasada. buenísimo, Sí, buenísimo. ¡ay, qué El chévere! pilates es Una, una, maravilloso. un- una clase a la semana, porque yo dije, hay que tomarlo con calma porque es mucho estiramiento y muchas, bueno, quedé Sí, muerta, por cierto, hablando claro, te del... va, te va a ¿Lo doler estás todo. haciendo en un sitio cerca de tu casa, María? Sí, 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 Te va a Qué doler todo, chévere. Mari, pero es buenísimo, qué chévere. Te sí, felicito. sí. Te felicito, buenísimo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hablar un poco para poder entender y finalmente armar todo el rompecabezas que hemos estado armando. Vamos a cerrar no son aulas, estas reuniones con el tema sobre las calorías, porque cuando nosotros queremos perder peso o mantener el peso, cuando nosotros queremos ganar masa muscular, siempre caemos en el tema de las calorías. ¿Cuántas calorías debo comer? ¿Debo cuidar o no las calorías? Si un alimento es más calórico que otro, ¿debo elegir uno de ellos? Entonces, el tema de la caloría es un tema relativamente polémico y para entender finalmente todas las piezas de rompecabezas y al final de esta reunión decir, oye, finalmente sé cómo voy a armar mis comidas y ahora en adelante, tenemos que pasar por este tema de las calorías. Entonces, ¿qué son las calorías? Bueno, las calorías es una medida térmica. Esa medida térmica viene de lo siguiente. Cuando nosotros agarramos un alimento y ese alimento lo quemamos, hacemos combustión del alimento, ese alimento genera una cantidad de calor. Esa cantidad de calor, si tú la mides, si tú tienes una cámara que puedas captar ese calor y lo mides, eh, y eso lo comparas con un índice que sería la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado la temperatura del agua, te daría el número de calorías. Entonces, en definitiva, ¿qué son las calorías? Bueno, las calorías es una cantidad de energía que tienen los alimentos, que si tú haces combustión, esa cantidad de energía que se emana, si tú la puedes captar y la comparas contra la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado la temperatura del agua, entonces te da el número de calorías que tiene ese alimento. Ahora, ¿qué sucede con este tema de las calorías? ¿Qué tiene que ver esas calorías con el cuerpo humano y será que tiene alguna importancia? Bueno, la primera cosa importante que nosotros tenemos que definir es que el cuerpo no entiende de calorías. Nosotros no tenemos en el cuerpo un sistema que mida esa cantidad de calor que puede emitir un alimento. De hecho, los alimentos dentro del cuerpo no hacen combustión, nosotros no quemamos el alimento. El alimento es procesado, es dividido en sus partes más pequeñas y lo que quedan son nutrientes. Esos nutrientes son absorbidos y son utilizados dependiendo del tipo de nutriente. Ahora, la cantidad de calor que está contenida en ese nutriente no es algo que el cuerpo consiga medir. Nosotros no somos un calorímetro. Nosotros no tenemos cómo medir esa cantidad de calor. Lo que sí podemos entender cuando hablamos de calorías es que mientras más grande es una molécula, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de las grasas. Las grasas que están compuestas de ácidos grasos. Los ácidos grasos contienen muchos más carbonos, una estructura más grande que, por ejemplo, un carbohidrato. La glucosa tiene 6 carbonos solamente. Un ácido graso puede tener 18, 20 carbonos. Entonces,
como tiene más carbonos, tiene una molécula más grande, es una molécula que si nosotros usamos todos esos ingredientes, esos carbonos, hidrógenos, oxígeno, podemos entender que ofrece para el cuerpo más energía. Y esa quizás sería la relación entre las calorías y la energía contenida en un alimento, entendiendo como energía la cantidad de enlaces, la cantidad de la estructura que tiene un alimento. Entonces, ¿por qué las grasas que tienen más calorías que los carbohidratos, por ejemplo? Bueno, porque son moléculas más grandes, son moléculas que tienen más carbonos, tienen más hidrógenos, tienen más oxígeno. Entonces son moléculas mayores que contienen más nutrientes que lo que está contenido en un azúcar simple que puede tener 6 carbonos. Ahora, entendiendo que el cuerpo no mide calorías y que sí mide nutrientes, ¿será que las calorías tienen alguna importancia? ¿Será que los alimentos más calóricos engordan más? Para intentar de llegar a una conclusión. Ahí tendríamos que definir primero qué es engordar. Engordar no es otra cosa que acumular grasa, porque cuando nosotros hablamos de engordar, nosotros no hablamos de ganar masa muscular, nosotros no hablamos de tener huesos más grandes, ni de hablar de acúmulo de agua. Cuando hablamos de engordar, estamos hablando del tejido graso. Y ese tejido graso, ¿cuándo es que él crece? Ese tejido graso crece cuando algunos nutrientes señalizan para el cuerpo que es un momento de guardar energía en forma de grasa en esas células de grasa. Y esos nutrientes que principalmente hacen esa función son los carbohidratos. Eso lo hemos visto ya bastante. Entonces, las grasas que tienen más energía, que son moléculas más grandes, no necesariamente hacen que tú guardes más grasa que un carbohidrato. Entonces, entendiéndolo de esa manera, realmente no son las calorías, no es la cantidad de energía contenida en un alimento el que nos va a hacer engordar. Va a depender del tipo de nutriente que tiene ese alimento, porque hay algunos nutrientes que son usados para algunas cosas, hay otros nutrientes que son usados para otras cosas. Y el carbohidrato es justamente usado para generar energía y guardar energía. Entonces, no tienen mucho que ver las calorías con que nosotros ganemos o perdamos peso. Tiene mucho más que ver los nutrientes. Entonces, espero que ustedes han compartido conmigo esa creencia, esa mi conocimiento sobre la caloría y el tema de engordar. Entonces, las calorías realmente son una referencia. Nosotros usamos en la nutrición, usamos el tema de las calorías básicamente como una referencia de ese contenido de energía que tienen los alimentos. Y entonces hablar que un alimento tiene 100 calorías o 1000 calorías, lo único que a nosotros nos dice es que son alimentos más complejos, que tienen una estructura mayor, que tienen más enlaces, etcétera. Para nosotros es una referencia ese tema de las calorías, pero no necesariamente entendemos que las calorías pues engorden o no engorden. Y hablando un poco de la energía, para poder entender cuánta energía nosotros necesitamos, nosotros tenemos que entender cuánta energía nosotros quemamos, cuál es el gasto de energía que nosotros hacemos. Y el gasto de la energía corporal es un gasto que viene de diferentes áreas en el cuerpo. Nosotros tenemos un gasto de energía que está mediado por la tasa metabólica basal, que ya vamos a hablar viendo lo que es eso, del efecto térmico de los alimentos, del gasto de energía en movimiento, en actividades que no son ejercicio, non-exercise activities, y del ejercicio propiamente dicho. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo gasta energía? El cuerpo gasta energía en el movimiento físico, que sería ese movimiento físico puede ser o bien en ejercicio, que es una cosa planificada, que tiene una ritmicidad, que tiene una intensidad, etcétera, en el ejercicio. En la actividad física, no ejercicio, que es cuando caminamos para la cocina, cuando lavamos los platos, cuando limpiamos la casa, cuando caminamos para el carro, etcétera. En el efecto térmico de los alimentos, porque para asimilar los alimentos usamos energía,
y finalmente en la tasa metabólica basal. En todas estas cosas, nosotros gastamos nuestra energía corporal. Hay un gasto de energía que no está puesto aquí, pero que es un gasto interesante, que es un gasto de elevación de la temperatura corporal. Estaría quizás incluido en la tasa metabólica basal, pero es un gasto adicional que nosotros podemos favorecer, nos podemos estimular, y yo les voy a explicar después cómo hacer eso. Entonces, nuestra energía la gastamos en todas estas cosas. Vamos a hablar un poco, antes de hablar de ejercicio y de lo demás, vamos a hablar de la tasa metabólica basal. ¿Qué es eso, la tasa metabólica basal? Entonces, la tasa metabólica basal es la energía que necesitamos para mantener nuestras funciones funcionando perfecto. Digamos, nuestro cuerpo vivo requiere una cantidad de energía. Y es interesante ver que, por ejemplo, el cerebro consume 17% de la energía corporal y el cerebro no se mueve, ese gasto no es por movimiento, es un gasto de una gestión administrativa de todo lo que sucede en el cuerpo, ¿no? Entonces el cerebro recibe informaciones a través de los nervios, recibe informaciones a través de los sentidos, el cerebro procesa esas informaciones, da respuestas de acuerdo a lo que él interpreta, eh, y eso consume energía. El cerebro guarda memorias, guarda imágenes, y ese guardar requiere una energía. El cerebro regula funciones. El cerebro tiene señalizaciones para diferentes glándulas, para que esas glándulas segreguen hormonas. Entonces, el cerebro comanda administrativamente el cuerpo y eso tiene un gasto importante de las calorías, 17% de las calorías. Después, nosotros tenemos al hígado, que el hígado consume, esto es en promedio, 19% de las calorías, porque el hígado también tiene una tarea durísima de metabolización, de detox, de todas las cosas que son tóxicas que entran al cuerpo, tienen que pasar por el hígado, y el hígado es quien lida con las cosas tóxicas y finalmente las manda para excreción a través de la orina, a través del sudor, a través de diferentes fluidos. Pero la función del hígado es importantísima en la metabolización de los alimentos, de las medicinas. Todas las medicinas pasan por el hígado y en el hígado las medicinas son activadas o desactivadas, etc. El hígado tiene una función importantísima. El 19% de nuestra energía es gastada ahí. Después nosotros tenemos los riñones, que también tienen una función importante de filtración, de retención de moléculas, de retención de agua o de excreción de agua, de excreción de electrolitos o de retención de electrolitos. Los riñones también son fundamentales para el control de la presión arterial, de la cantidad de agua corporal. Ellos tienen muchísimas funciones y consumen un 7% de la energía. Porcentualmente, el órgano que más calorías consume es el músculo. Y básicamente consume mucha energía porque el músculo es encargado de mantener la postura, de cargar el peso de nuestro cuerpo y llevar nuestro cuerpo a algún lado. El músculo es el que hace que nuestra masa ósea se mantenga saludable. Entonces el músculo además es quizás el órgano que más tenemos en el cuerpo. Entonces el gasto del músculo es 20%. Esto fuera del ejercicio. Estamos hablando de la tasa metabólica basal. No estamos hablando de ejercicio físico. En el ejercicio físico hay un aumento de ese consumo por el músculo. El corazón consume 8%, el proceso de digestión consume 10%, hasta nuestras células de grasa tienen un gasto porque ellas también tienen que mantenerse vivas. La célula de grasa conserva grasa, que es una reserva de energía importante para el cuerpo. Y las células de grasa además segregan hormonas diversas, entre ellas la leptina, que tiene un papel importantísimo. Y entonces también tiene un gasto calórico. Entonces, bueno, la tasa metabólica basal no es otra cosa que mantener todas estas cosas funcionando correctamente. Mantener el corazón latiendo, al hígado, a los riñones filtrando, al hígado metabolizando, a nuestro sistema digestivo absorbiendo alimentos, a nuestro cerebro comandando todas las funciones del cuerpo, etc. Eso es la tasa metabólica basal, es la energía que necesitamos para mantenernos vivos, para mantenernos saludables, para que todo funcione bien. Eso representa el total del gasto metabólico basal, representa más del 60%
de nuestra energía total gastada por día. Si recuerdan la lámina anterior, es más o menos 60-65% del gasto total. Y cuando uno piensa en el ejercicio físico, que uno siempre piensa que el ejercicio es lo que hace que nosotros podamos gastar más energía, el ejercicio físico representa apenas un 10%, del 10 al 15% del gasto total de energía. Entonces, nosotros pudiéramos hacer mucho ejercicio, pero eso no va a representar un gasto muy alto de la energía corporal. Sería mejor tentar mejorar nuestra tasa metabólica basal, que hay maneras de hacerlo y ya lo vamos a ver. Entonces, estratégicamente es mejor tener una tasa metabólica basal alta que hacer mucho ejercicio. Entonces, no es que hacer ejercicio sea malo, sino que no es la estrategia adecuada para perder peso, para quemar calorías o para consumir energía. Hay cosas más eficientes. De hecho, el gasto de actividad física normal que no es ejercicio es mayor que la del ejercicio. Y la razón es que mientras estamos despiertos, nosotros estamos haciendo algún movimiento, a menos que estemos echados en un sofá todo el día. Pero si nosotros nos estamos moviendo y estamos caminando, estamos buscando cosas, estamos limpiando, estamos estudiando, estamos yendo por una reunión, etcétera, nosotros nos estamos moviendo y el gasto hecho por actividad física que no es ejercicio es mayor que el que nosotros podemos hacer con el ejercicio físico. Entonces, un poco para tener las dimensiones de eso, ¿no? Entonces, bueno, el ejercicio, dependiendo de la duración, de la cantidad de músculos que son involucrados en ese ejercicio en particular y dependiendo de la intensidad, entonces el ejercicio tiene diferentes gastos calóricos, no vale ni la pena detallar mucho eso, pero bueno, es obvio que ejercicios más intensos, ejercicios que exigen más de nuestra fuerza, ejercicios que tienen más intensidad, son ejercicios que gastan más calorías. Entonces, por ejemplo, levantar pesas gasta muchísima energía por hora. Correr en velocidades altas tiene un gasto calórico importante. La natación, donde mueves muchos músculos, piernas, brazos, espalda, cabeza, etcétera, también tiene un gasto calórico alto. Y tiene otras actividades que son actividades menos intensas, donde tienes un gasto calórico un poco menor, como caminar, hacer yoga, jugar golf, hacer un baile suave, etcétera. Tiene gastos menores, ¿no? Pero yo no quiero que nosotros nos enfoquemos mucho en el tipo de ejercicio y sí, después vamos a hablarlo al final, en que hacer ejercicio es importante por otras razones que no son las razones calóricas, ¿no? Entonces, continuando con la tasa metabólica basal, yo hice un comentario ahora que si nosotros quisiéramos tener un gasto calórico mayor, deberíamos enfocarnos donde realmente podemos hacer algo que represente un gasto energético mayor de verdad. Y eso es enfocarnos un poco en la tasa metabólica basal. Entonces, ¿cómo podemos enfocarnos en la tasa metabólica basal? Bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos es de qué depende nuestra tasa metabólica basal. ¿Por qué esa tasa metabólica basal gasta más o menos energía? Bueno, está relacionado con algunas de estas variables. La primera es con la edad, porque dependiendo del rango etario, la tasa metabólica es más rápida que en otros rangos etarios. Entonces, por ejemplo, los primeros años de vida, de los 0 a los 2 años, es el momento de la vida donde gastamos más energía. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el niño duplica o triplica su tamaño y su peso. Eso más nunca acontece. Después que nosotros tenemos 70, 80 kilos, más nunca duplicamos ni triplicamos nuestro peso ni nuestro tamaño. Entonces, es obvio que en esa etapa de la vida, que son los primeros 2 años de vida, la tasa metabólica basal es la más acelerada porque se requiere ese gasto calórico gigante para duplicar o triplicar el tamaño y el peso. Entonces, la edad es algo que nosotros no podemos modificar. Y como no podemos modificarlo, porque está ahí, entonces no vamos a hablar sobre eso. Pero la edad es uno de los factores que influye sobre la tasa metabólica basal, pero lamentablemente no podemos hacer nada con eso. Lo segundo tiene que ver con el tamaño del cuerpo. Y aquí sí,
podemos influir en ese tema, ¿no? Porque es cierto que no podemos influir mucho en la altura, porque la altura tiene una predisposición genética importante. Sin embargo, cuando estamos en la etapa de crecimiento, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, etcétera, dependiendo de la nutrición y de ciertos hábitos de vida del adolescente, podemos modificar el tamaño de la persona. Entonces, niños bien alimentados con todos sus requerimientos nutricionales, vitaminas, minerales, etcétera, son niños que crecen más. Entonces, nosotros pudiéramos, por ejemplo, pensando en nuestros hijos, nuestros nietos, pensar que esto es una variable que de alguna manera podemos influir. Si nosotros garantizamos una alimentación correcta y garantizamos ciertos hábitos de vida, es probable que esa persona pueda crecer un poco más. Y el tamaño del cuerpo influye porque cuando tú eres más grande, tú requieres más energía porque tu sangre tiene que bombear, tu corazón tiene que bombear más fuerte, porque llevar alimento a todas las células requiere un esfuerzo mayor, etcétera. Entonces tú necesitas más energía. Entonces, el tamaño del cuerpo es una cosa que nosotros, claro, ya a nuestra edad, nosotros no vamos a modificar, pero pensando un poco en nuestros nietos, nosotros sí pudiéramos hacer algo al respecto. Se puede modificar, pero la barriga, cosas así que no es muy bueno. Eso, exactamente. Pero ya vamos a hablar de eso porque sí tiene importancia, ya lo vamos a hablar. Después nosotros tenemos, fíjense, la temperatura externa tiene un papel importante en la tasa metabólica basal. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita mantener la homeostasis de temperatura corporal. Independientemente de la temperatura externa, si está muy frío o muy caliente, el cuerpo no puede mudar su temperatura. El cuerpo internamente tiene que mantener la temperatura de 36, 37 grados. Entonces, ¿qué es lo que el cuerpo hace? El cuerpo tiene una serie de mecanismos para mantener la temperatura corporal independientemente de la temperatura externa. Y cuando la temperatura externa está muy fría, entonces estamos en el invierno o estamos en una piscina que está muy fría o tomamos una ducha de agua helada, la temperatura externa baja y el cuerpo necesita mantener su temperatura corporal y activa una serie de procesos que hace que tu tasa metabólica basal se dispare. Y esto es algo que nosotros podemos usar como una estrategia interesante y hoy es una de las estrategias más usadas, sobre todo por las celebridades que tienen hasta cámaras de frío en su casa, que tienen así como una nevera donde se pueden meter, que una vez que tú estás sometido a temperatura muy fría, tú tienes que gastar energía para calentar el cuerpo. Y es una manera sumamente efectiva de acelerar la tasa metabólica basal. Por eso es que yo les recomendaría a todos, porque es una experiencia interesante, tomar de vez en cuando baños de agua fría. Una cosa que yo hago, yo siempre dije que yo no era la persona para bañarme con agua fría. Diciendo, pana, eso no va conmigo, mi agua caliente y tal. Y yo comencé a bañarme con agua caliente y durante el baño ir bajando un poco la temperatura del agua, bajar la temperatura, Cuando comenzaba a ser incómodo, entonces ahí yo tiraba completamente, o lo hago todavía, tiro completamente el calor del agua y me quedo con agua helada. Bueno, es una... Patricia está pidiendo la palabra. ¿Estás pidiendo la No, palabra? no, estaba tratando de copiar la... Ok, ok. Es que veía una rayita que decía Patricia. ¿De Ah, verdad? disculpa. No. Pues no, por mí no tiene problema. Ajá. Entonces, lo que hago es que voy bajando la temperatura poco, poco, y después ya tiro toda la temperatura y me cago de agua helada. Bueno, las primeras experiencias que yo hice, la verdad es horrible, es una cosa que no me gusta hacer, es una cosa que me saca de mi zona de confort, pero es sumamente efectivo. Y una vez que lo haces, te sientes mejor, te sientes aliviado, te sientes más despierto, te sientes, bueno, súper fantástico. Entonces yo les tiro esa recomendacioncita
si pueden hacerlo, si no les incomoda tanto el agua fría, es una cosa que vale la pena y es una manera efectiva de activar tu metabolismo y gastar más energía. El otro factor que influye muchísimo en la tasa metabólica basal es la masa muscular. ¿Cuánto de masa muscular tienes? ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, el músculo tiene muchas funciones además del movimiento. El músculo mantiene la postura corporal, el músculo es el área del cuerpo donde más reacciones metabólicas acontecen, suceden. El músculo tiene la capacidad que no tiene ninguna otra célula, la célula muscular, tiene la capacidad de utilizar glucosa sin la necesidad de insulina. Imagínense la importancia de eso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tu músculo necesita glucosa, él tiene la capacidad de dejar entrar glucosa independientemente de la acción de la insulina. Entonces, tener más masa muscular es la mejor estrategia para perder peso, para activar metabolismo, para tener un gasto calórico mayor. Por eso yo insisto mucho en que todos deberíamos hacer ejercicios de fuerza, porque la masa muscular es importantísima. Además del hecho de que la masa muscular nos ayuda a mantenernos en pie mejor, a ser más funcionales, a llegar a una edad adulta con mejor condición. Hay estudios clínicos que muestran que la masa muscular está directamente relacionada a la longevidad. Las personas que tienen mejor masa muscular y de mejor calidad viven más tiempo, eso está demostrado, mueren por menos causas generales y especialmente menos caídas, menos fracturas, Y que mejor son calidad de vida probablemente, ¿no? mejor calidad de vida. Entonces tú te mantienes funcional, no dependes de los otros, etcétera. Entonces, eso es un must a trabajar en la masa muscular. Lo que habíamos dicho, el movimiento es otro factor, entonces, bueno, no quedarse sentado, el movimiento, ser una persona activa, intentar caminar más. Yo siempre he hecho broma con el tema de cuando vamos en carro a un shopping, que uno quiere pararse en el puesto más cercano a la puerta de entrada del shopping. Es una vaina que todo el mundo quiere meterse al shopping con el carro, ¿no? Y nosotros deberíamos hacer lo contrario. Uno debería decir, ¿cuál es el puesto más lejos del shopping para parar mi carro, para caminar hasta el shopping? Eso debería ser nuestro pensamiento, ¿va? Déjame echarme más. Y si estoy dentro de un shopping, ¿por qué voy a hacer la escalera mecánica? A mí me gusta la escalera normal. ¿Y por qué voy a hacer el ascensor? Son cosas que uno debe pensar. Uno debe pensar más en el movimiento, porque eso hace que que estés más activa y que utilices más energía. Entonces, es un poco un shift de pensamiento que en vez de estar siempre procurando las cosas más fáciles, tratar de procurar las cosas más difíciles. O sea, Yo, pensar en, oye, déjeme caminar más, un sí, mayor yo esfuerzo. ahora, yo comencé a contar los pasos. Claro, cuando trotaba era lo que más, y trotaba en el invierno, más ahí me quemaba muchísimo, pero últimamente no estoy corriendo, pero cuando voy al edificio, hago el esfuerzo de subir por las escaleras y de caminar y de bajar, y hago el mismo número de pasos que cuando salgo a caminar, solamente por ir bajar a la cafetería, subir de nuevo, ir a la reunión. Claro, y Pati, ¿sabes por qué? Porque cuando tú vas a caminar, tú le dedicas una hora o una hora y media, pero tú durante el día tienes 10, 12 horas o más donde tú puedes moverte, entonces tienes más tiempo para hacerlo, Sí, al sí. final vas a usar mucho más pasos, ¿no? Entonces, mira, es un tema de reflexión, uno debería pensar siempre cómo hago para moverme más, para ser más activo, para intentar... yo conocí un médico que él me decía que cuando él iba a una distancia menor de 4 cuadras, él no tomaba taxi, y que cuando él iba a subir un edificio de menos de 5 pisos, él no tomaba ascensor, que esa era su decisión. Si era más de 5 pisos, lo tomaba, que si no, él caminaba sus 5 pisos. Y que si era distancias cortas, él no usaba taxi, que él caminaba. Son ideas que uno puede tener para moverse un poco más, pero bueno, es una manera efectiva de mantener ese gasto energético. Y después tenemos un otro factor, que es el factor hormonal, que es un factor importantísimo.
nosotros podríamos pensar que ese factor hormonal no es controlado voluntariamente, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, si es hormonal, no depende de mí, no tengo nada que hacer para yo acelerar este tema de las hormonas. Pero la verdad es que dependiendo de nuestro estilo de vida, dependiendo de nuestra alimentación, nosotros sí podemos afectar nuestras hormonas. Yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos una glándula, que es la tiroides, que es una glándula muy importante en el control metabólico del gasto en general calórico. La tiroides, cuando produce T4 y T3, esas hormonas, el T3 influye en muchas cosas. El T3 está relacionado con la regulación de temperatura corporal, está relacionado con los movimientos gastrointestinales. El T3 está relacionado con liberación de otras hormonas. El T3 regula la transformación de colesterol en hormonas sexuales y en cortisol. Entonces, es una hormona que regula muchas cosas metabólicamente. Y esa glándula, la tiroides, puede ser afectada por lo que comemos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una alimentación errada y comemos muchos carbohidratos y nosotros tenemos un nivel de insulina elevado, la insulina no va a dejar que yo transforme T4 en T3. Y al hacer eso, yo tendría un hipotiroidismo funcional, porque no es un hipotiroidismo real, porque la tiroides está perfecta, solo que el T4 no consigue transformarse en T3 por los niveles elevados de insulina, y al tener hipotiroidismo funcional, nosotros retrasamos nuestra tasa metabólica basal, porque entonces, bueno, no podemos regular todo lo que esa hormona T3 regula. Entonces, y eso depende de nuestra alimentación, entonces sí depende de mí. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el tema hormonal, por supuesto, es importante, pero yo puedo de alguna manera afectar las hormonas, afectar la liberación de esas hormonas, en la medida que yo tengo hábitos saludables y como de una manera saludable. Entonces sí hay también una posibilidad de alterar ese gasto calórico en ese factor importante que es el factor hormonal. Entonces, en definitiva, la tasa metabólica basal, que muchas personas dicen, ay, no puedo controlar eso, la verdad es que podemos controlar mucho. Podemos controlar la liberación de hormonas, podemos controlar el movimiento, podemos tener más masa muscular, podemos voluntariamente modificar la temperatura externa, entrando en saunas o usando baños fríos o piscinas frías o exponiéndonos un poco más al frío. Y nosotros podemos variar también el tamaño, especialmente en los niños, con alimentación saludable y con hábitos saludables. Entonces, hay muchos de los factores de la tasa metabólica basal que nosotros podemos alterar. Ahora, ¿por qué es interesante actuar sobre la tasa metabólica basal? Porque si ella representa el 65% del gasto total, si yo consiguiese alterar solo 10% de las cosas que están reguladas con la tasa metabólica basal, eso representaría 6% del total de la energía corporal, porque ella representa el 60%, alterando ese 10% de ese 60, tendríamos un 6% a más de gasto calórico, que es muy, muy significativo. Ahora, para obtener ese 6% a través del ejercicio físico, yo tendría que aumentar 60% el gasto en ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio representa 10% nada más del gasto total. Para yo tener 6% a más del ejercicio, tendría que subir 60% el gasto por ejercicio. Entonces, es una forma que veamos que vale mucho la pena trabajar en estos factores de la alimentación, del ejercicio, del gano de la masa muscular, etc. Entonces, bueno, eso era. Ahora, volviendo al caso de las calorías, que yo les decía a ustedes que las calorías para nosotros básicamente es una referencia. Entonces, si las calorías no sirven para planificar nuestra alimentación, es decir, voy a comer 1800 calorías. Si no sirve para eso, ¿cómo nosotros podemos planificar nuestra alimentación? Y la manera de planificar nuestra alimentación tiene que estar basada en nuestra necesidad de estos nutrientes que están aquí listados. De nuestra necesidad de proteínas, de fibra, de agua, de algunos aceites esenciales como el omega, de las vitaminas y los minerales. Fíjense que aquí no están las grasas,
bueno, están los ácidos grasos, esto como el omega, pero no están las grasas en general, y no están también de propósito los carbohidratos. ¿Por qué? Porque si nosotros cuidamos de esto que está aquí, si nosotros cuidamos de la proteína, de la fibra, del agua, del omega 3, de las vitaminas y los minerales, si cuidamos de esto, vamos a tener con toda certeza la salud que necesitamos. El carbohidrato es un extra que nosotros tenemos básicamente para generar reservas energéticas. Yo he logrado entender, yo tenía de alguna manera, ¿cómo podría decir? Una predisposición contra el carbohidrato. Esa es la verdad. Una predisposición por su efecto insulínico, por todo lo que hace en el cuerpo, por la inhibición de la hormona de la saciedad, de la leptina, por el efecto que genera en el cerebro de liberación de dopamina y por hacer que las personas sean adictas al carbohidrato, etc. Tiene una aversión contra el carbohidrato. Pero siendo mucho más, ¿cómo diría?, inteligente frente al concepto del carbohidrato, yo entiendo hoy que el carbohidrato tiene una función importante energética y que básicamente el carbohidrato está para que nosotros guardemos energía, que eso es importante. Eso es importante. El hombre evolucionó de esa manera y usar el carbohidrato como una fuente de reserva energética es una estrategia que podemos usar. Lo que no deberíamos hacer es recurrir al carbohidrato siempre, porque el carbohidrato nosotros entendemos que va a hacer que nosotros ganemos grasa. Si no queremos ganar, ganar y ganar y acumular grasa, entonces, bueno, no deberíamos recurrir tanto al carbohidrato. Entonces, es una alternativa, no está como un cálculo importante porque debe ser una cosa que comamos en poca cantidad por su efecto de guardar energía y preocuparnos por las cosas que realmente son necesarias en el cuerpo, como estas que están listadas aquí. Cuando hablamos de la necesidad en proteína, nosotros cuando vimos el tema de proteínas, nosotros dijimos que aquel cálculo que por muchos años se manejó de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal, es un valor que está totalmente fuera de la realidad y fuera de los conocimientos actuales. 0,8 es lo mínimo que una persona podría comer. O sea, si estamos pensando en una cantidad mínima de supervivencia, podemos pensar en 0,8 gramos. La verdad es que ese valor debe ser mucho más alto. Los estudios clínicos realizados con cantidades más altas son absolutamente seguros, o sea, no tienen ningún problema que subas la cantidad de proteína, no tiene problemas renales, no tiene problemas de ningún tipo. Y por lo contrario, la proteína te ayuda, estimula la formación de masa muscular, que es una de las cosas que quisiéramos tener para garantizar la mejor calidad de vida y para mantener nuestro gasto calórico alto. Entonces, ¿cuánto sería un valor ideal de proteína? Yo les voy a hablar de un valor que es el que yo recomiendo usualmente para todo el mundo, pero hay excepciones. Y el cálculo que yo siempre digo es entre 1,4 y 1,8 gramos. ¿Y de qué depende que sea 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8? Depende del gasto en ejercicio físico de la persona. Una persona que tiene una actividad física muy elevada es una persona que tiene naturalmente más pérdida de masa muscular por el hecho de que con el ejercicio nosotros rompemos fibra muscular. El músculo tiene dos procesos. Tiene un proceso catabólico y tiene un proceso anabólico. El proceso catabólico es un proceso en el cual nosotros cuando hacemos ejercicio rompemos fibras musculares. Eso es normal. Por eso es que el músculo es una de las razones por las cuales el ejercicio duele. Es una de las razones por las cuales después que hacemos ejercicio el día siguiente o 2 días después nos duele el músculo que usamos. Porque creamos una reacción inflamatoria que genera dolor. Entonces el músculo, cuando es muy usado, el músculo se rompe y entonces tenemos que reponerlo. La cantidad de proteína, si hacemos mucho ejercicio, puede ser mayor. Entonces, entre 1,4 y 1,8 son niveles mucho más lógicos. Pues ustedes pueden pensar, por ejemplo, en un promedio de 1,5. Entonces, si ustedes tienen, vamos a suponer que tienen 70 kilos,
usar 1,5 estaría dando 105 calorías, 105 gramos de proteína. ¿Ok? Y 105 gramos de proteína no significa 105 gramos de carne, porque la carne que comemos tiene solamente el 30% de proteína. Entonces, tiene que ser mucho más que eso. Es 105 gramos de proteína y no del alimento que contiene proteína. Eso es un cuidado que hay que tener. Entonces, la proteína, yo le diría a ustedes que es quizás lo más importante a ser calculado dentro de las comidas. La proteína es fundamental. Y por eso para mí está metido aquí en el primer lugar. Cuidar la proteína es importante. Para las que tengan, si tienen alguna duda de que si es seguro usar hasta 1,8, yo les puedo decir que los estudios clínicos se han hecho hasta con 3 gramos por kilo de peso, y es todavía sin riesgo ninguno. ¿Ok? No vamos a llegar a esa cantidad. ¿Por qué? Porque comer más proteína no necesariamente significa más salud, porque la proteína tiene una estructura de carbonos, hidrógenos y oxígenos. Cuando comemos de más, bueno, esos carbonos, esos oxígenos van a ser utilizados para reservar también energía. La proteína puede ser, de hecho es muchos aminoácidos entran en el ciclo de Krebs para generar ATP. Entonces nosotros podemos generar energía a partir de la proteína también. Entonces yo diría que un cálculo entre 1,4 y 1,8 es un cálculo bueno. Si una persona quiere ganar definitivamente masa muscular y se propone a eso y quiere hacer un programa específico de gaño de masa muscular, ahí mi recomendación es ir entre 2 hasta 2,5 gramos de proteína por kilo de peso en ese periodo, en esos meses, por ejemplo, que tiene la proposición firme de ganar masa muscular y que va a hacer ejercicio físico de fuerza y tal. Ahí puedes subir la cantidad de proteína. Yo en mi caso tengo un consumo entre 1,5 y 1,8 más o menos de proteína. Yo quisiera hasta consumir más, pero yo trato de comer solamente 3 veces al día y no me da, la fórmula no me da para comer más proteína que la que como ya. Entonces estoy más o menos entre 1,5 y 1,8 más o menos de proteína. Pero a mí me gustaría comer más, la verdad, me gustaría comer 2 gramos de proteína por día o quizás un poco más. La fibra muscular, la 2 fibra gramos de alimentaria. proteína por día. ¿Cómo? 2 Tú gramos dijiste por kilo de peso por día. por kilo por día. Entonces, si tú pesas cualquier cantidad, 70 kilos, bueno, multiplica 70 por 2, te daría 140 gramos de proteína. Respecto a la fibra, la cantidad necesaria de fibra que los estudios muestran como algo saludable está entre 25 y 30 gramos de fibra por día, distribuido en todas las comidas. ¿Por qué la fibra es necesaria? Bueno, la fibra es necesaria porque la fibra es el alimento principal de nuestra microbiota. Y recordemos que nuestra microbiota es una parte importante de nuestra salud. La microbiota, por cierto, quería contarles que estoy haciendo un trabajo ahorita de investigación sobre la microbiota y el efecto de la disbiosis, que sería la mala distribución de patógenos o de microorganismos negativos, dañinos, versus los microorganismos positivos o buenos que viven en nuestro intestino. Estoy estudiando el efecto de la disbiosis sobre las principales enfermedades crónicas no transmisibles, como son la obesidad, el hígado graso, la hipertensión arterial, enfermedades inflamatorias articulares como artritis, etcétera, tal, enfermedades cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas. El efecto de la microbiota y la disbiosis. Y es interesantísimo los estudios que estoy viendo y sacando información. Es impresionante el efecto que tiene nuestra microbiota, porque ¿qué acontece? Cuando nosotros comemos fibra, la fibra es fermentada, la fibra soluble es fermentada por estos microorganismos.
en esa fermentación de los microorganismos, estos microorganismos producen sustancias, metabolitos, que son absorbidos en el colon, y entre ellos los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, el acetato, el propionato. Y estos ácidos grasos tienen un efecto súper positivo sobre la salud, son un alimento interesante para muchas células y tienen efectos metabólicos importantes. Pero también se sabe hoy en día que estos microorganismos no solo generan ácidos grasos, generan aminoácidos, generan vitaminas. Por ejemplo, la vitamina K es producida básicamente por la microbiota. Generan minerales que son importantes y generan sustancias que hoy en día se saben tienen un efecto positivo sobre la salud. Entonces, comer la cantidad de fibra de entre 25 y 30 gramos se sabe que es buena para mantener un buen nivel de producción de todos estos metabolitos y que tienen ese efecto positivo sobre la salud. Entonces, bueno, eso es otro elemento a considerar. El agua, ya lo hablamos en alguna de nuestras reuniones, hablamos que el agua es importantísima, que mantiene el fluido corporal, que mantiene la fluidez de nuestra sangre, que funciona mucho en la distribución de nutrientes dentro de la célula, que funciona como eliminación de sustancias tóxicas a través de la orina, y que funciona perfectamente para controlar nuestra temperatura corporal, regular la temperatura corporal. El agua es importantísima y la cantidad recomendada de agua serían 30 ml de agua por kilo de peso. Es un cálculo fácil de hacer. Voltando a una persona de 70 kilos, estaríamos hablando de 2 litros 100 ml. El omega 3 está puesto aquí porque infelizmente no todo el mundo tiene la oportunidad de comer pescados. En los peces de aguas profundas, en las sardinas, hay mucho omega 3, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. Entonces, el omega 3 es algo que debemos cuidar. Es un aceite esencial, es un óleo esencial que necesitamos porque él tiene una función importante antiinflamatoria. Él es un regulador de la inflamación y él funciona en un sentido contrario al omega 6. El omega 6 también es un aceite esencial, pero básicamente el omega 6 es el encargado de generar el proceso inflamatorio que es necesario en el cuerpo. Y el omega 3 es el encargado de controlar ese proceso inflamatorio. Es como el freno y el acelerador. Y son dos cosas que necesitamos. El omega 3 es algo que yo recomiendo si ustedes no comen mucho pescado, de que intenten usar algún suplemento de omega 3, que puede ser entre 2 a 3 gramos de omega 3 por día. Y después, vitaminas y minerales son fundamentales y en todos los alimentos naturales que comemos, tanto de origen animal cuanto de origen vegetal, vamos a conseguir las vitaminas y los minerales que necesitamos, recordándonos que algunas vitaminas, como la vitamina D, que es soluble en grasas, es importante que nosotros tomemos sol directo para poder transformar esa vitamina D en la sustancia activa que requiere el cuerpo. Entonces, algunas de estas vitaminas deben ser transformadas a través de, por ejemplo, de los hábitos como tomar sol durante el día. Entonces, caminar con sol es maravilloso porque ahí podemos transformar los prototipos de la vitamina D en vitamina D activa a través del sol. Y los minerales, que son los grandes olvidados de todo el mundo, son importantísimos. Y ahí el otro día estábamos hablando del magnesio, estábamos hablando del calcio, estábamos hablando del hierro. Ninguna función metabólica acontecería sin los minerales. Si no tenemos magnesio, participa de 600 reacciones metabólicas. El hierro es fundamental para poder transportar el oxígeno en el cuerpo. El calcio, bueno, principal componente de los huesos, de los dientes, de diferentes funciones importantes, la contracción muscular, de cientos de cosas. Y así todos los minerales tienen una función importantísima del cuerpo y son los grandes olvidados. Nadie les para mucho a los minerales, pero son importantísimos. Y si nosotros tenemos una dieta rica en alimentos naturales, nosotros vamos a garantizar tener esos minerales normalmente. Un Mira, cuidado.
Primo, yo he escuchado que el calcio, uno decía que uno debería tomar calcio, pero ahora dice que el calcio calcifica las venas, que no, o las arterias, o no sé qué. ¿Qué crees de eso? Ok, fíjense, el calcio efectivamente participa de muchos procesos, esos procesos de calcificación de no solo nuestras arterias, en el proceso de formación de la placa hay un depósito de calcio importante. De hecho, la mejor manera hoy en día de medir cómo está tu salud de arteriosclerosis es medir un índice que tiene que ver con el calcio depositado en las arterias, ¿no? Entonces, pero no solo acontece eso con el calcio puede acumularse en diferentes órganos y generar problemas serísimos. Ahora, para que el calcio se acumule en esos órganos, como por ejemplo en el caso de las arterias, el calcio llega ahí porque hay un proceso inflamatorio. O sea, es el proceso inflamatorio el que atrae diferentes cosas, entre ellas calcio, porque el calcio es necesario para crear, cuando tú tienes un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio tiene un objetivo que es tratar de curar, de rehacer un tejido. Cuando tú tienes un proceso inflamatorio, por ejemplo, tú tuviste una ruptura en la piel, tú vas a generar un proceso inflamatorio para tapar aquel hueco que tienes en la piel y para regenerar ese tejido y crear una fibra. Entonces tú aceleras procesos de generación de diferentes fibras musculares y tal, para tú tapar aquello y un proceso de coagulación y todo lo demás. Y tú necesitas calcio para esos procesos. Y de ahí es donde llega el calcio a esos lugares. Entonces, volviendo a la arteria, el calcio solo llega a la arteria en el proceso inflamatorio. O sea que la enfermedad no es el exceso de calcio, la enfermedad que genera enfermedad cardiovascular son los procesos inflamatorios, que eso pueden ser debidos a muchas cosas, al uso de sustancias tóxicas como el cigarro, al problema, por ejemplo, de los altos niveles de insulina que que crean una disfunción de la célula vascular y que hacen que la célula vascular no consiga producir óxido nítrico y que no consiga contraerse y entonces te generas hipertensión, perdón, mejor dicho, relajarse y generas hipertensión arterial, que la hipertensión puede generar, ese estrés de la hipertensión puede generar entonces acúmulo de diferentes cosas, entre ellas calcio. El calcio no es el problema. El problema que genera la enfermedad es otro. Ahora, el calcio participa de ese proceso de reparo y si tienes niveles elevados de calcio, bueno, vas a tener calcio suficiente para depositar. Pero no es el calcio el que tener niveles de calcio altos no necesariamente hacen que tú vayas a tener la placa de ateroma. Da para entender, ¿no? Sí. No es Mira, la causa. primo, otra pregunta. Cuando tú estabas hablando de la microbiota y el efecto de la microbiota en el intestino con esas enfermedades, ¿también tenías la gota incluida allí o no? Sí, sí, sí. La gota también, todas las enfermedades inflamatorias que son articulares, que tienen efecto óseo, etcétera, tienen un origen en el intestino. El intestino, yo hice en estos días un videito de Instagram que yo decía, 600 años antes de Cristo, ya Hipócrates había dicho que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Y es verdad, o sea, Hipócrates dijo eso. La verdad es que el intestino es la puerta de entrada al cuerpo. La puerta de entrada no es la piel ni es la boca, porque solo el nutriente llega a entrar realmente a tu cuerpo, a la sangre, después que pasa por el intestino. Entonces el intestino es realmente la barrera. Mm. Y como el intestino es la barrera, del 70 al 80% de toda tu fuerza, de todo tu sistema inmunológico, de todas tus células inmunológicas, 70 o 80% están en el intestino, están en esa región. ¿Por qué? Porque del otro lado del intestino existen todas estas cosas. Bueno, vienen los alimentos cargados de cualquier cantidad de tóxicos, de toxinas, y además de bacterias y de todas las
cosas que puede haber, que puedan entrar por la boca. Y el sistema inmunológico tiene que estar ahí para defender el cuerpo, porque esa es la barrera, ese es el peaje. El peaje es el intestino. Entonces, el intestino, como tiene toda esa cantidad de células inflamatorias que están ahí para defender, también es muy sensible y son células, la célula intestinal es como una célula que absorbe, que deja entrar cosas, es una célula relativamente frágil. Y nosotros, de hecho, vamos sustituyendo muy rápido ese tejido. Diariamente nosotros sustituimos células del intestino porque son células que sufren mucho en el proceso de digestión. Porque pensemos en todas las cosas que uno come. Pensemos cómo queda un plato después de comer, después de que comimos, que queda lleno de grasa, sucio, manchado, que tenemos que darle con la esponja para sacar aquella vaina, aquel pegoste que dejamos. Bueno, piensa en tu intestino. En tu intestino es igual. Ahí tú mandas todo eso para allá y el intestino filtra, limpia, tal, pero se dañan muchas células intestinales. Y entonces, todo lo que acontece en el intestino lo sentimos en el resto del cuerpo de muchas maneras. Y el intestino está ligado, es tan importante el intestino, que es el único órgano que tiene, además del cerebro, que tiene su propio sistema neurológico. Nosotros tenemos nuestro sistema neurológico cerebral y la médula espinal, etcétera, y en el intestino tenemos un otro sistema neurológico que es exclusivo para él. Es importantísimo porque eso regula los movimientos intestinales, regula la eliminación de muchas sustancias, de la síntesis de muchas moléculas, etc. El intestino tiene un rol importantísimo. Y cuando el intestino no funciona bien, todo el cuerpo se afecta. Si tú tienes, por ejemplo, hoy en día se sabe que muchas de las enfermedades inflamatorias son enfermedades que se originan en la inflamación del intestino. Entonces, el intestino que se inflama y que todo el sistema inmunológico se afecta y eso después te afecta al resto del cuerpo. Entonces, tú tienes enfermedades inflamatorias articulares como la artritis que tiene una importante origen en el intestino. Y cosas que uno nunca se imaginaría, pero por ejemplo, eczemas en la piel. Yo, por ejemplo, tengo años con eczema en el pecho y que he ido para dermatólogo, hemos pensado tal, y siempre te dicen que es la misma cosa, una dermatitis atópica, porque nadie sabe lo que es, ¿no? Pero resulta, yo he seguido estudiando y tiene un origen en el intestino, es algún problema de mi microbiota intestinal y yo reflejo eso en mi piel, pero hay quienes lo reflejan en las articulaciones, quienes lo reflejan en diferentes problemas en el cuerpo. Y hoy se sabe que también hay una influencia grande sobre dolencias enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, demencia. Entonces, cuidar el intestino es fundamental. Y si tú le preguntas, yo te diría que un porcentaje altísimo a las personas, cuando tú le dices, oye, dime algo, tú cuando comes te llenas de gases, tú a veces tienes el intestino preso, tú a veces tienes el intestino suelto y estás muy flojo y tal, y tú a veces sientes dolor cuando comes algunas cosas, tienes intolerancia a algún alimento. Al final, todos tenemos algún problema en el intestino. O sea, todo el mundo tiene algo, me lleno de gases, me duele, o cuando me duele cuando voy al baño, o paso varios días que no voy al baño, etcétera. El intestino es uno de los órganos que más se afecta y el impacto de la enfermedad intestinal con el resto del cuerpo es importante. Y nosotros vamos a lanzar un programa en la clínica donde comencé a trabajar de salud intestinal y es un programa de pesquisa, de tratar de entender qué es lo que le pasa a la persona, por qué una persona se llena de gases, por qué una persona come ciertos alimentos y se enferma, y tratar de buscar alternativas naturales desde el punto de vista de la nutrición y los suplementos para ayudar a esa persona a mejorar su salud intestinal. Entonces, estamos trabajando en un proyecto así. Una preguntita, Sí, una claro. disculpa. Cuando hablaste de la fibra microbiótica, dijiste 25 a 30 gramos por kilo o... No, entre 25 y 30 gramos al día. Ok. Porque te voy a contar, para llegar a 30 gramos de fibra tienes que comer mucho vegetal. De hecho, la fibra es exclusivamente de origen vegetal, no existe fibra animal, no hay fibra animal, la fibra es vegetal.
Y cuando nosotros hablamos de comer 25 a 30 gramos de fibra, estamos hablando de comer bastantes vegetales, porque ahí es donde está la fibra. Entonces, de hecho, yo quería mostrarles que esto ya lo hemos visto por lo menos en 2 veces anteriores, pero quiero que en esta última reunión nuestra lo hablemos de nuevo. Cuando nosotros decimos, ¿cómo es que yo debo comer? Si ustedes se quieren llevar algo útil de todo lo que hemos hecho, básicamente es esta lámina. ¿Cómo nosotros deberíamos comer? Nosotros debemos comer una cantidad grande de vegetales, que pensando en un plato sería más o menos verlo así, la mitad de mi plato en vegetales, y esos vegetales que sean surtidos, variados, de diferentes colores, porque toda la fibra, existen cientos y miles de tipos de fibra que alimenta diferentes tipos de microorganismos, y si hay algo que se sabe hoy es que mientras más variada es tu microbiota, más saludable eres. No se sabe por qué, pero esa variedad en la microbiota hace que tú seas más saludable. Y para alimentar una cantidad mayor de microorganismos, debes cambiar de fibras, debes tener una variedad enorme de fibras. Entonces, no es comer solamente tomate, lechuga y, no sé, y brócoli, Vino. cualquier pepino. Es tratar de incorporar nuevos vegetales, de tratar de cambiar durante la semana los vegetales que comemos y tratar de que sean así, variado en colores. Los colores básicamente son antioxidantes, y están cargadísimos los vegetales de muchas cosas positivas. Entonces, bueno, más o menos un ¿Qué 50% de crees todo. de los smoothies, primo? Mira, en el smoothie, o sea, el vegetal, si la única manera como tú puedes comerte un vegetal es hacer un smoothie, es mejor que no tenerlo. Es mejor tener un smoothie que no comer nada de vegetal. Ahora, cuando nosotros hacemos un smoothie, nosotros quebramos parte de la fibra, porque la fibra es una estructura física. Es un compuesto químico, pero tiene una estructura física. Si nosotros la licuamos, nosotros rompemos parte de esa estructura. Entonces tú pierdes parte de la ventaja del vegetal, de esa fibra. Ahora, es mejor eso que no comer vegetales, ¿no? O sea, si es una cosa que te gusta, que te genera placer y que es la manera como tú puedes comer vegetal, maravilloso, pues haz tu smoothie, porque tiene otras ventajas, tiene los minerales, tiene vitaminas, etcétera, ¿no? Ahora, si puedes comerlos en su forma natural, todavía mejor porque la fibra está más completa, ¿no? Pero en general pasaría la prueba. Entonces, esa es la mitad del plato. Después, la otra cosa que yo necesito que ustedes se lleven de todo lo que hemos hablado es que piensen en la proteína. La proteína debe ser el centro de tu alimentación. Uno debe pensar siempre primero en la proteína y después en los acompañantes de esa proteína. O sea, cuando yo digo vamos a comer, uno debería decir cuál va a ser la proteína. ¿Cuál va a ser la proteína hoy? ¿Va a ser pollo? ¿Va a ser carne? ¿Va a ser huevo? ¿Va a ser algún queso? ¿Va a ser pescado? ¿Atún? ¿Qué sé yo? ¿O va a ser soya? Que también puede ser una alternativa. Piensen primero en la proteína y después, ¿cómo vamos a acompañar esa proteína? Vamos a hacer pollito. Bueno, ¿con qué comemos ese pollito? Vamos a hacer tal, tal, tal. Entonces, la proteína debería ser el centro de nuestro plato, en el sentido de pensar siempre primero en ella y después en los acompañantes que eso va a llevar, ¿no? Y la cantidad de proteína, como nosotros dijimos, hacer un cálculo más o menos, ustedes pueden hacer su cálculo entre unos 4 y unos 8 de cantidad de gramos por kilo, pero una forma práctica de verlo es que en cada comida tú puedas comer entre 30 y 40 gramos de proteína. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Para mí, los desayunos siempre son un desafío, porque los desayunos, usualmente uno come más carbohidratos que proteína en el desayuno, porque quieres comerte un croissant o un pan, o te quieres comer un cereal con leche o con yogur. Y todas estas cosas que yo he dicho ahora, todas son carbohidratos, porque a pesar que la leche contiene proteína,
contiene también una cantidad importante de carbohidratos, de lactosa. Entonces, si yo como un cereal con leche, estoy comiendo básicamente carbohidratos, es la mayor proporción. Si me estoy comiendo un sándwich o un croissant o una torta o una arepa o una cachapa, básicamente estoy comiendo, es la principal fuente del carbohidrato. Entonces, es difícil tener opciones de proteína en el desayuno. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo pienso primero en mi proteína. Yo hoy voy a comerme, por ejemplo, 2 huevos que tienen 6 gramos de proteína cada uno, son 12 gramos. Entonces, ¿cómo acompaño esos huevos? Voy a acompañarlos con un pedazo de queso blanco de 100 gramos que tiene 14, 15 gramos de proteína. Ahí están casi mis 30 gramos de proteína. Pronto. Entonces, huevo con queso. Y ahora sí, yo pienso en, ver, eso lo voy a meter dentro de un pancito, o voy a acompañarlo con una arepita, ahí pienso en lo otro. ¿Cuánto tiene cada huevo, dijiste? 6 gramos. 6 gramos de proteína. No es mucho, lamentablemente. Entonces tú puedes hacerte una tortillita, un omelette con champiñones, tú empiezas a inventar lo demás, pero siempre piensen en la proteína y el desayuno es importante, es un reto siempre cómo meter proteínas al desayuno. Y el resto del plato, 20% del plato, básicamente sería de ese carbohidrato que estamos acostumbrados a comer, que puede ser el arroz, puede ser batata, puede ser papa, puede ser alguna pasta, puede ser un pan también. Yo siempre le digo a las personas que buscan asesoría, yo les digo que en un almuerzo, por ejemplo, ellos pueden agarrar la carne y meterla dentro de un pan y se hacen un buen sándwich de carne y una ensalada. Entonces, el pan es ese 20% del carbohidrato. La carne o el pollo que le metan al pan, esa es la porción de proteína y se come una ensalada. Entonces, bueno, eso es un plato de comida, pues, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ustedes deberían comer de manera saludable de ahora en adelante? Platos como este, donde ustedes tengan una buena porción de vegetales y frutas, donde ustedes siempre cuiden la proteína para llegar a unos 30, 40 gramos y lo demás 20% en carbohidratos. Eso es básicamente. Y les digo, cuando uno lo ve de esta manera, uno entiende, por ejemplo, que comerse un plato de pasta es un exagero, porque comerse un plato de pasta es comer una cantidad de pasta de ese carbohidrato muy alta. Tú puedes comer pasta dentro del plato, pero no va a ser el plato de pasta. Porque uno está acostumbrado a comerse el plato de pasta con salsita. Le voy a poner salsa blanca, voy a ponerle pollito. Entonces le pones 4 pedacitos de pollo. Estás haciendo 90% del plato es carbohidrato. Entonces, si quieres comer pasta, bueno, esa va a ser tu porción del 20%, un poquito de esa pasta, pero debes tener pensado en los vegetales y en las proteínas de ese plato, que no sea una salsita de carne, ¿no? Me voy a comer con salsa boloña. Bueno, tendría que ser mucho más salsa boloña que la pasta, ¿no? No pasa nada que un día lo hagamos. Lo importante es entender que ese no es el plato ideal. O sea, comerse un plato de pasta con un poquito de salsa no es el plato ideal. El plato ideal es eso que está aquí. Una ¿Ok? pregunta, lo del vinagre, no lo veo acá, que tú, bueno, no, mentira, sí está. Pero Sí, tú está le aquí. diste mucha importancia al vinagre en algún momento, que Sí, decías que, sí, vamos a ajá, hablar un poquito del vinagre. Aquí está metido aquí donde dicen sabores y tal. Está el vinagre. El vinagre tiene, eso básicamente, Mari, cuando hablamos del carbohidrato, cómo minimizar el efecto de los carbohidratos, ¿no? Especialmente dirigido al control de la insulina. O sea, cómo hacer para que el carbohidrato no me genere un efecto insulínico de un pico de insulina, que es tan dañino. Entonces, una de las formas de evitar que el carbohidrato haga eso es el uso del vinagre. Porque el vinagre, el ácido acético, tiene varios efectos. Uno, limita la absorción del carbohidrato. Dos, limita el efecto de insulina, el efecto de la insulina sobre, mejor dicho, afecta los receptores de insulina en la célula.
Entonces, él tiene un control de la liberación de insulina. Y entonces, lo que yo siempre recomiendo con el vinagre es que antes de comerte tu plato de carbohidratos, puedas comerte, por ejemplo, una ensalada con vinagre o te tomes un té con un poquito de vinagre o que te tomes un agua con gas con un poquito de vinagre, porque eso ya te va a disminuir el efecto insulínico del carbohidrato. Entonces, básicamente, eso está metido ahí. Tienes algunas otras cosas que hacen ese mismo efecto. Por ejemplo, hay algunos antioxidantes, hay algunos que están en vegetales que tienen también ese efecto, que disminuyen el efecto insulínico, ¿no? Por eso que sería bueno, yo siempre recomiendo comer primero la ensalada. Cuando tú te comes la ensalada, antes, tú tienes entonces la gran ventaja de que estás comiendo una buena cantidad de fibra que ya limita la absorción del carbohidrato. Estás comiendo antioxidantes, vitaminas, minerales, que también tienen un efecto sobre el carbohidrato, y si le agregas vinagre, tienes esa otra ventaja de disminución del efecto insulínico. Eso básicamente. Y aquí, bueno, esto sencillamente son opciones de proteínas, opciones de vegetales, opciones de grasas saludables, de alimentos bajos glicémicos, etcétera. Pero yo les voy a mandar ustedes van a tener este video grabado ahí. Proteínas, bueno, todas saben cuáles son las principales proteínas. Ahí está el turkey, que se come mucho en los Estados Unidos. De los vegetales, que sean vegetales no starchy, como el brócoli, el coliflor, las coles ¿El del brócoli es bistec. starch? Ah, no, no es No, starch. no starch, Ujú. no starch. Perdón, mi ignorancia, ¿qué significa starchy? Ajá, que no tengan demasiado almidón, Ok. que no tengan mucho carbohidrato como almidón, como carbohidrato complejo que después va a ser transformado en azúcares. Entonces, son estos básicamente, ¿no? Las zanahorias, las ensaladas en general, los espárragos son maravillosos, la cebolla, el ajo también, el zucchini, que es ¿cómo es que se le dice zucchini en español? El Calabacín. calabacín, pero Calabacín, más. el Ya calabacín. una pasta con zucchini que queda. Opa, Ah, opa, pasa la receta, sí, sí, pásala. pasa la receta. Gerardo, ¿qué diferencia hay entre el plato derecho o el círculo derecho y el Que diagrama izquierdo? uno tiene que ver con el volumen de los alimentos en el plato y el otro con el efecto calórico. Entonces, a ver, para verlo de esta manera, si tu mitad del plato tiene vegetales, ¿cuánto es el efecto calórico de los vegetales? Es muy poco. Representa poquísimo como caloría. O sea, el vegetal contiene muy poca caloría. Pero cuando tú, por ejemplo, ves el efecto de las grasas tienen, tú vas a poner en tus grasas, no sé, 10, 15% dentro del plato, pero eso representa un montón de calorías. Entonces, eso yo les dije, no tiene ninguna importancia las calorías. Es solo que este gráfico en particular muestra ese efecto de la cantidad y de la caloría que aporta, ¿no? Pero Lo es que más básico. importa es el de la izquierda, entonces. Sí, este de aquí. Además, hay un tema interesantísimo, bueno, todas ustedes, fíjense, hay un tema interesante, que hay un investigador que él hizo una distribución de los alimentos según la saciedad que ellos producen. Entonces, ¿cómo se genera la saciedad? Bueno, tú tienes varios factores que afectan la saciedad. Cuando te funciona bien el cuerpo, cuando estás normal metabólicamente, uno genera saciedad cuando comienza a llenarse, cuando tú has ya acumulado algo de grasa en esa comida, tú segregas leptina, la leptina va al cerebro y le dice ya acabamos, ya está listo, ya tenemos la energía que necesitamos, pero hay otras vías también. Hay vías, por ejemplo, que son gastrointestinales, cuando tu estómago se llena, también hay, a través del nervio vago, hay señales al cerebro de decirle ya estamos llenos, entonces no comamos más. Y hay otras vías también que son de proteínas, de aminoácidos, etcétera. Cuando absorbemos una cantidad de aminoácidos suficiente, también hay señales que le dicen al cerebro que ya comimos lo suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo hizo una tabla de los alimentos que más generan saciedad hasta los que menos generan saciedad.
¿Cuál es el alimento que más genera saciedad? ¿Cuál creen ustedes que puede ser? Para ustedes llegar a para ustedes llegar a esa respuesta, antes de que respondan, antes de llegar ahí, él determinó que alimentos que tienen mucha fibra, mucha proteína y bajo calor y bajo teor calórico generan más saciedad que los que tienen poca proteína, poca fibra o que son muy cargados en calorías. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el alimento que más saciedad genera? Para mí la proteína, no sé. El brócoli. El brócoli. El brócoli es el Bueno, ya tú lo has alimento, dicho, ya tú lo has mencionado, el brócoli, sí, sí. es el ¿Sí? alimento que Yo más tampoco. genera saciedad. ¿Y cuál es el alimento que menos saciedad genera? El pan, o sea, los carbohidratos. El ¿ok? pan está cerca, no es, pero está bien cerca. La Las, fruta. las papitas fritas. ¿Y la Porque uno fruta? se puede comer 800 papitas, sí. Te puedes comer 4.000 papitas fritas. No tienes límite. No, Pero no genera. cuando tú te comes una fruta, la digieres Tampoco tiene, volando. tampoco tiene saciedad. Ah, ok. Ok. Mm. Las frutas están metidas entre las primeras, así, entre las que tienen menos saciedad. Y algunas más que Bueno, otras, digamos, unas tienen un poquito más. Pero fíjense, les voy a mandar mañana esta, la eh, tabla. la tabla, porque es interesantísima. Y Sí, sí, sí. efectivamente, cuando tú empiezas a ver los alimentos que generan saciedad, tú los ves y ya tú dices, verga, sí, yo veo esa y ya me lleno. O sea, es una cosa que me genera saciedad nada más pensar en eso. Piensen en comerse un bol lleno de brócoli. No da, o sea, no da para comerse un bol así lleno de brócoli. Pero de papitas fritas, sí, mi pana. Tú tienes unas Pringles y te comes el tubo de Pringles completo. No para. Ay, O no, de no lo cotufa. menciono. Yo no tengo límite para las cotufas. O sea, para mí, yo puedo comer 7 millones de toneladas de cotufa, no me llena. Y eso está ahí, las cotufas son malísimas para saciedad. Y fíjense, hay una mezcla de tres cosas que es lo que menos saciedad genera, que es la mezcla de azúcar, sal y grasa. Entonces, eso, por ejemplo, la papa frita. La papa frita, ¿cuál es el azúcar de la papa frita? Bueno, que la papa es un carbohidrato de oxidación rápida que se transforma en azúcar rápidamente. Sal, porque están llenas de sal cuando hace la papa frita. Y la grasa que utilizas para freírla. Entonces, las papitas fritas es ese ejemplo típico de la mezcla de esos tres factores que te da en el centro del cerebro, que tú generas dopamina, que te genera placer, que no genera sensación de saciedad ninguna. Y te puedes comer un camión de eso, no te llenas, ¿no? Y tienes por el contrario los otros alimentos que son menos cargados en calorías, tienen más fibra, más proteína y que entonces generan más saciedad. La idea es tener en el plato algunos de estos alimentos que generan saciedad, porque eso nos va a regular la cantidad de comida que comemos, ¿no? Una buena manera. Entonces, bueno, vean la tabla y vean, siempre incluyen algunos de estos alimentos que generan mucha saciedad. Bueno, señores y señoras, esto es lo que hemos hablado. Yo creo que se ha discutido cosas muy interesantes para autorregular lo que comemos. Pero si tienen alguna pregunta, esto es un buen momento de hacerlo. ¿Alguna cosa que no hayamos discutido? ¿Cómo hacer para comer las papas fritas y frijoles? No, no, Buena, está buena bien. pregunta. Mira, ¿Verdad? buena pregunta. ¿Qué puedes hacer? Fíjate, vamos a suponer que estás convidada, estás invitada a una fiesta y tienen hamburguesas a la plancha, a la parrilla y tienen papitas fritas. ¿Qué puedes hacer? Bueno, siempre que estén en algún lugar, vean si pueden comerse una ensalada antes. Siempre piensen en eso. Coño, me puedo comer una ensaladita. Tienen ensalada aquí, está dentro de la oferta y tal. Coman una ensalada primero. ¿Por qué? Porque la ensalada te va a dar saciedad, te vas a comer menos después, te va a dar fibras que te va a hacer que absorbas menos esos carbohidratos. Entonces, arranca si tiene alguna ensalada por ahí. Segundo, sabes que la papita frita no te va a generar saciedad ninguna. Come algo
adicional a las papitas que te vaya a generar saciedad. Que puede ser esa ensalada, puede ser carne, puede ser alguna cosa que te vaya a generar la saciedad. Y después intenta no comerte esa papita frita antes de la proteína. Trata de comértela más bien te puedes dejar en tu plato y te la comes al final del plato. Porque eso hace que el efecto de la insulina que va a ser generada sea menor. Entonces, bueno, no es no Mejor comerte no te comas la papa frita. Pero ¿saben una cosa que es peculiar aquí en Tenerife? Existe aquí lo que se llama papas locas. Y hay restaurantes de papas locas. Las papas papas locas o locas, papas bravas. no. Las papas locas son las papas fritas, te las ponen abajo y encima te ponen carne mechada, pollo, queso, un montón de proteínas, te ponen aguacatico. Entonces tú te comes todo eso junto. Claro, Es una bomba. es una Es una super papa bomba. loca, Una sí. super bomba De hecho, te loca, ponen claro. un plato así, o sea, te ponen un plato del tamaño de no sé, del ordenador, y es como para 4 personas y quedas re full, porque claro, tiene Claro. mucha proteína Bueno, y por supuesto, lo que tienes que hacer, Irene, como tú vas a ir pescando en ese plato, ve pescando las cosas que tú sabes son mejores para ti. Entonces, bueno, pesca proteína, vas pescando aguacate, que es buenísimo. Vas pescando las cosas mejores más sana. y puede dejar puedes comerte algunas papas. O sea, el hecho no es no comerte la papa. Claro, El no, hecho no. es entender que la papa no es lo mejor, Claro. que te va a hacer reservar esa energía en forma de grasa y bueno, vas a comer limitado esa cantidad, vas a limitarte, lo vas a dejar más para el final, vas a tratar de comerte algo que te llene antes, etcétera. Entonces, es administrar mejor el deseo de comerte esa papita, ¿entiendes? Mi, ah, Mi problema es que llego a la casa, llego muerta de hambre y tengo que cocinar. Claro. Y Eso, entonces, sí, ese es el momento para mí crucial en el que no, ¿dónde está la papita? O ¿dónde está? Abro la claro. nevera buscando qué puedo Sí, comer señor. A mí para me calmar. pasa, a mí me pasa, Mari, me pasa. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado como una alternativa? Nosotros, por ejemplo, el final de semana o algún día de la semana, aprovechamos y limpiamos varias zanahorias, cortamos en palitos la zanahoria y la dejamos en un tupperware metida en la nevera. Y cuando llegamos a cocinar, sacamos ese tupperware y como estamos hambrientos como locos, bueno, empezamos a picar de esa zanahoria. Entonces, te estás comiendo un vegetal que te va a generar mucho menos efectos glicémicos que comerte unas papitas fritas o cualquier cosa, un pedazo de pan porque estás desesperada. Entonces, es Yo, una alternativa. Dime. sí, pero yo, por ejemplo, a mí me encanta la almendra, entonces yo tiendo, digo, bueno, déjame agarrar un poquito de almendras, pero a veces pienso, bueno, esto tampoco es así tan sano, agarrando almendras para, Mira, ¿sabes no qué? sé. Hay mucha discusión con ese tema de las frutas secas, porque son calóricas, ¿no? Porque son muy calóricas. La verdad es que nosotros ya hemos visto bastante que el tema calórico tiene poco impacto sobre la gordura, sobre la grasa, poco impacto. Entonces, es una alternativa buena. Todos los frutos secos tienen una buena porción de proteínas, tienen una buena porción de grasas buenas, tienen fibra también. Todas estas semillas tienen mucha fibra. Entonces, eso es una alternativa. Eh, yo no la eliminaría. Puedes comer alguna fruta seca, si eso te controla hasta que llega la comida. Quizá tener algún vegetal cortadito, puede ayudar. O puedes tener cosas como edamame a veces que los venden ya, como en sobres, qué sé yo, son vegetales. Puedes Me tener, encanta. puedes tener algún grano seco, deshidratado. Aquí venden eh, ¿cómo se llama el grado de bico? Espérate. Que, los garbanzos. Aquí venden el garbanzo seco deshidratado, como si fuera un chihui.
Aquí yo lo he visto también, pero le ponen sabores y eso, Claro, si que no si tiene sabor, chile, que mejor. si no sé qué, empiezan a poner un poco de cosas que tú ¿Sabes dices, qué? "Ugh". Aquí existen unas tiendas que se llaman tiendas de productos naturales, que son chéverísimas, porque te venden todo así medio que crudo, medio bastante natural, ¿no? Entonces te venden, por ejemplo, aquí te venden harinas de todo lo que usted puede imaginar. Harina de brócoli, harina de granos, de caraota, este, o sea, todo lo que usted puede imaginar que aquí llaman harina, que es básicamente el vegetal deshidratado, molido, y te lo venden, que realmente no es una harina, es Ujú. un vegetal, pues, ¿no? Pero además te venden cosas en secas y tal, y bueno, aquí venden eso que yo te digo, sin sabor, Lo del garbanzo yo creo que uno lo puede hacer, ¿no? Lo sí, metes al sí, horno con un poquito de, no claro. Mira, sé, fíjate, tú al lo garbanzo lo deshidratas preparas. en el horno, ¿no? El Cocinándolo. garbanzo tienes que prepararlo Ajá. primero, cocinarlo. Después le retiras todo el agua, o sea, puedes recoger esa agua para hacer una sopa, después la puedes guardar esa agua. Y al garbanzo lo metes en una bandeja en el horno, él se deshidrata y queda después crujiente, queda chéverísimo. Algo de tratar. Sí, o puedes tener semillas, por ejemplo, semillas de uyama que las metes al horno con sal, queda una delicia. Entonces, ese tipo de cosas, Mari, pero donde nosotros fallamos es en no tener preparado eso. O sea, como ya tú sabes que ese es tu gachillo, el gatillo es llegar a tu casa con hambre y que cuando vas a cocinar te comes cualquier porquería, prepárate para eso. Entonces ten alguna semilla, ten alguna fruta seca, ten estos palitos de zanahoria. Prepárate ya para que cuando llegues tengas eso y no tengas que caer en un pedazo de pan o cualquier cosa que Claro. no es la mejor. O una pregunta, primo. La harina de avena, yo sé que en algún momento hablamos de los carbohidratos. ¿Cuál es la mejor harina que no sea de brócoli? Eso porque eso no lo he visto yo por acá. Dentro de Mira, todas las harinas. todas las harinas son chimbas. ¿Por qué? Porque son malas las harinas. Porque la harina es lo peor del cereal. O sea, al cereal le quitan la cáscara, toda la parte externa, que es donde está la fibra, y usan el contenido interno del cereal molido, y eso es básicamente la harina. Entonces, el índice glicémico de las harinas es altísimo. La harina es prácticamente, o sea, es un carbohidrato simple y es prácticamente azúcar. Es como, o sea, usar harina es como usar azúcar. Entonces, si tú no quieres usar azúcar, bueno, intenta usar poca harina. La harina no es lo mejor, ¿no? Ahora, ¿cuál es la mejor harina? Yo te diría, aquí venden en Brasil, yo no sé si en España, creo que sí, venden lo que sería equivalente en Venezuela a la afrecho. ¿Te acuerdas de lo que en Venezuela llamábamos de afrecho? Ajá. Sí. El afrecho básicamente es la cáscara del cereal. ¿Qué fue el que compré yo? La Furela. Yo creo que eso, sí. Yo creo que Sí, eso. ¿verdad? Entonces, si Sí. vas a usar una harina, usa eso como harina. Que aquí Ok. lo llaman, aquí en vez de llamar, aquí lo llaman farelo. En vez de fariña es la harina y farelo es eso que es la Yo cáscara. creo que este se llama Furela, no estoy segura. Yo lo estoy usando con con la arepa. O sea, ya ahora me como la Bueno, arepa. lee lo que es y debería decir, o búscalo en el internet. Ok, Eso debería ser la fibra del trigo o del cereal. ok. Aquí venden ese Quisiera, farelo de avena, de trigo, de arroz, lo venden. ustedes en la charla anterior estaban hablando del whey protein. Yo Sí. todavía no entiendo muy bien cómo se utiliza eso. Ok. El whey Tampoco. protein, Mari, el whey protein es una alternativa para llegar a la cantidad de proteína que necesitas. ¿Ok? No es necesario, o sea, tú no necesitas comprar whey protein. El whey Ok. protein es una alternativa más. Entonces, ¿por qué sería interesante tenerlo? Yo tengo whey protein en la casa siempre. Porque hay días que simplemente no te da chance de cocinar. Hay días que tienes que salir rápido porque no sé qué, no pudiste comer. O que llegaste tardísimo del trabajo, pues estás en una reunión, etcétera. Hay momentos en los que no puedes prepararte tu proteína y Ujú. tal. Entonces, el whey protein es una proteína aislada además de altísima calidad biológica. ¿Por qué? Porque
es una proteína que tiene todos los aminoácidos, los esenciales, no los no esenciales, y tiene una concentración alta de leucina, que es el aminoácido que es el disparador de la síntesis de proteína corporal, del mTOR. Entonces, el whey es una alternativa súper buena para eso. No, no es necesario, no es imprescindible, pero es una buena alternativa. ¿Y cómo comerlo? Bueno, puedes comértelo mezclado con agua, mezclado con leche, mezclado con yogur. Por ejemplo, nosotros a mi hijo, mi hijo menor, él es súper chato. Aquí chato es fastidioso. Él es fastidiosísimo para comer. Fastidiosísimo. Nos da un trabajo y tal. Entonces, cuando él no quiere comer mucha proteína, nosotros agarramos y le damos un yogur, que él adora el yogur, y le ponemos whey protein al yogur, santo remedio. El tipo le encanta, el sabor es súper agradable. Y bueno, se está metiendo su dosis de proteína, que es lo que nosotros queríamos. Entonces, esa es básicamente la utilidad del whey protein. Así como existe whey protein, existe proteína aislada de muchas cosas. Existe de huevo, que es la albúmina. Existe también la proteína de arroz y arveja, que la venden como proteína vegetal en polvo. También está el ricota que tú dijiste, ¿no? Sí, iba para eso ahorita. ¿De dónde sale el whey protein, Mari? El whey protein es la proteína del suero de la leche. De hecho, si tú buscas en internet qué significa whey protein, y te va a decir proteína extraída del suero de la leche. Entonces, existe un queso que es realizado a partir del suero de la leche, que es la ricota. Eso fue una técnica italiana que consiguieron extraer proteína del suero de la leche. Esa proteína es el whey. Entonces, comer ricota es comer un queso de whey protein. Y es muchísimo más barato que comprar whey protein. Muchísimo más barato. Aquí nosotros compramos quesos de 400 gramos de ricota por 6 reales, 7 reales, que sería como $1. Wow, qué maravilla. 400 gramos. Está bien. Entonces es un queso barato, es un queso con poco sabor, tiene muy poco sabor. A mí me encanta. Y es un queso que no derrite. Me gusta. No se derrite. A mí me gusta. Bueno, chiquillas. Yo tengo una última pregunta. Ay, vamos. No te queremos dejar ir. Eso, vamos. Bueno, dijiste que esta es la última, nosotros. Sí, aprovechen. Qué nervio. Es la última. Ser, no te vayas, primo. No. Saca el cuaderno. Ajá. Alguien me estaba diciendo de que para las cosas autoinmunes, alguien decía, yo no sé si es verdad o no, decía que el celiac disease, la enfermedad celíaca es autoinmune. No sé si es autoinmune o no, pero decía que para la cosa como la enfermedad celíaca, las cosas lácteas no son buenas. ¿Qué crees tú de eso? Ok, vamos primero a responderte sobre si la enfermedad celíaca es autoinmune. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. O sea, tú generas anticuerpos contra células de tu intestino, y el problema es que el trigo es una molécula que es muy parecida, estimula la respuesta inmunológica del cuerpo. Tú generas toda una reacción inmunológica súper severa, etcétera, y bueno, vas dañando tus células de intestino. Entonces, es una enfermedad autoinmune. Ahora, existe, Patti, tú no necesariamente eres celíaca. Tú probablemente seas intolerante al gluten. No, me dijeron que soy celíaca. Que tienes enfermedad celíaca. Ok, bueno, puede ser. O sea, yo solo te decía que existe la posibilidad, hay personas que no son celíacas, no es... Sí, tienen intolerancia sin ser celíaca. Tienen intolerancia al gluten, que es diferente. No, a mí me hicieron una prueba y me dijeron que soy celíaca. Eres celíaca, que tienes anticuerpos contra una proteína que está en el intestino. Está bien. Entonces, bueno, eres celíaca. Fíjate, ¿qué es lo que sucede? Que muchas personas que generan autoinmunidad a algo pueden generar autoinmunidad a otras cosas. Entonces,
las enfermedades autoinmunes, cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune, tiene mayor propensión a generar otras enfermedades autoinmunes. Entonces, el ser intolerante al gluten puede hacerte intolerante a la lactosa, por ejemplo. Por eso es que dicen, que si eres celíaco es mejor que evites la leche. Pero yo te voy a decir lo siguiente, si tú toleras la leche o toleras los quesos, o Yo nunca he toleras, tenido problema con los quesos ni las leches. entonces no tienes problema, Pati. Tú puedes comerte no tiene ninguna cosa que vaya a agravar más tu enfermedad Por celíaca. ejemplo, yo a veces siento que ciertas grasas me caen más pesado, qué sé yo. A veces si abuso del maní y eso me cae más pesado. Pero Puede en cambio la ser, leche nunca. puede ser, porque mira, ¿qué sucede? Las grasas necesitan de los ácidos biliares, de las sales biliares, para poder ser absorbidas. Y muchas veces tenemos problemas de liberación de estas sales biliares, problemas que pueden estar en la glándula donde nosotros liberamos las sales biliares, eh, y la absorción de la grasa a lo mejor no es la mejor posible y esa grasa que no absorbe queda en el intestino, es fermentada por los microorganismos que están allá y hay personas que se llenan de gases, que se sienten más pesados, etcétera. Eso puede pasar. Y tú mencionaste el maní y las personas que son intolerantes al gluten, que yo te mencionaba ahora, que pueden ser intolerantes a la lactosa, pueden ser intolerantes al maní, Ah, específicamente al sí. maní. Wow. El maní, fíjate, el maní, la lactosa, el gluten, el huevo, son básicamente cosas que pueden acontecer juntas. O sea, tú puedes tener una persona intolerante al gluten, a la lactosa, al maní y al huevo. Mm. Entonces, bueno, lo puedes ir midiendo. Haz tú una prueba. Haz una Yo me he prueba. dado cuenta que el maní me tiende a caer pesado. Bueno, haz una prueba tal, y para corroborarlo. Coño, me cae pesado, bueno, lo evito. Voy a evitar maní. Y así vas con un descarte. Déjame Pero la probar. leche nunca me ha caído pesada. A Entonces, veces la manteca de coco, a veces cuando la pongo en el café como tú me la recomendaste, sí, a veces es así como que, ay, I don't know about this. Pero puede bueno, ser porque es la mañana y tengo el estómago vacío. puede ser, sí. Mira, tienes que ir probando, Patti, y las tolerancias a los alimentos y a los que no tengas mucha tolerancia, evítalos, porque no vale la pena pasar ese malestar, ¿no? Eh, Fíjate qué curioso que, por ejemplo, mi esposa tolera perfectamente el yogur y el queso, pero no tolera la leche. Igual que yo. Justo le iba a comentar. Bueno, fíjate, ella se toma un vaso de leche y se muere, se llena de gases y bueno, horrible. Me muero. Pero ella puede comer yogur sin problema, puede comer Bueno, el queso. yogur tiene ciertas bacterias y cultivos, ¿no? Claro, Tal el vez. yogur, por cierto, aprovecho Yo no puedo comer yogur tampoco, pero el bueno, queso sí. fíjate, aprovecho la publicidad del yogur. Los yogures son maravillosos. ¿Por qué? Porque el yogur es un caldo de bacterias buenas, básicamente el lactobacilo, que cuando tú preparas yogur, y sobre todo yo preparo yogur en mi casa. Ay, Fíjate, yo compro un yogur pequeño, natural, sin azúcar, ujú, sin nada, integral, o sea, que tenga toda la grasa. Entonces, yogur normal. ujú. Agarro un litro de leche, también normal, no descremada, leche normal. Esa leche la caliento hasta 50 grados y tengo un termómetro para medir la temperatura de los alimentos. Entonces, hasta 50 grados, ahí ya desligo el fuego de la olla y agarro un yogur de estos naturales y se lo pongo a esa leche y eso lo pongo en un recipiente. Todo esto súper bien limpio, tienes que haber limpiado muy bien la olla, tienes que haber limpiado muy bien el envase donde vas a poner el yogur, etcétera. Y una vez que haces eso, esa leche con el yogur lo dejas dentro de un lugar con sombra fuera de la nevera, por 12 horas. Y vas a tener un litro de yogur maravilloso. Ay, qué rico. Maravilloso. Y no es ácido, no queda ácido, para nada. Queda maravilloso. Hay personas que lo dejan incluso más de 12 horas, 14, 16 horas.
tienes un crecimiento mayor de microorganismos. Y ahí no crecen otras bacterias porque estas bacterias, el lactobacilo, produce ácido láctico. De ahí es donde viene la acidez del yogur. El ácido láctico disminuye el pH de esa bebida y inhibe el crecimiento de otras bacterias. Entonces, mientras tú tengas eso bien cerrado herméticamente, tú tienes que tapar. Yo tengo un pote de estos de pasta de crema de maní, mantequilla de maní, que lo he usado mucho y tal, que él cierra súper hermético, ¿no? Entonces yo lo esterilizo, o sea, lo lavo bien, le pongo agua hirviendo dentro para que quede bien esterilizado. Y ahí es donde pongo la leche con el yogur, lo cierro hermético, eso cierra hermético, y yo lo pongo dentro del horno, de mi horno a gas, que no lo prendo el horno, es solo para tenerlo aislado en una temperatura constante, y lo dejo 12 horas. Eso queda maravilloso. El yogur que yo preparo es una cosa, y tienes 1 litro de yogur, y el precio es muy barato porque es 1 litro de leche y un yogurcito pequeño de esto Qué bien. natural. Entonces, ¿y por qué es bueno el yogur? Porque la bacteria va a utilizar el azúcar de la leche, la lactosa, y ella se va a alimentar de eso y va a fermentar ese azúcar de esa lactosa y va a generar entonces el ácido láctico y va a generar otros ácidos que son súper buenos. Entonces, el yogur es maravilloso. Además que cuando te comes el yogur así, te lo estás comiendo con las bacterias buenas. Que no te sucede cuando compras un yogur pasteurizado, porque cuando te comes un yogur pasteurizado ya están muertas las bacterias, porque está pasteurizado. Claro. En cambio, si tú lo haces en tu casa, tú te estás comiendo el verdadero probiótico, o sea, estás comiendo la bacteria que generó el producto. Primo, ¿y tú haces utilizas el chía? ¿Cómo que se dice el chía en español? El, La chía, dices tú, la semilla de chía. para hacer pudín o algo así. Mira, Nosotros a no, veces no hacemos lo hago, no lo hacemos porque aquí la chía es cara. Entonces no hacemos mucho, nos gusta mucho, pero no la utilizo mucho porque es cara. Usamos más linaza, usamos más, o sea, hay otras semillas que son más baratas, ¿no? Pero la chía aquí es cara. ya. Pero puedes usar, Aquí el ricota es más caro, pero la chía no es tan cara. fíjate, qué cosa, ¿no? Bueno, son producción. Aquí la producción Claro. de la ricota es muy grande. Es que, ¿sabes qué sucede? La ricota es realmente un fruto de algo que va a ser descartado. O sea, los grandes productores de quesos descartan el suero de la leche porque no hacen nada con eso. Entonces ellos, a veces algunos de ellos venden el suero de la leche para otras empresas, pero en lo general ellos producen quesos y el suero de la leche es un subproducto que descartan. Entonces, aquí hay productores de leche que han descubierto que en ese suero de la leche se puede sacar otro queso, que es la ricota. Pero por eso lo venden tan barato, porque como es teóricamente un desperdicio, Ya, es un reaprovechamiento de un desperdicio, lo venden bien barato. ya. Primo, mi pregunta, disculpa, era lo de que a mí me dijeron que yo no era alérgica a la leche, sino a la proteína de la leche, porque cuando la leche hay un proceso, no sé si es que con el calor y tal, se rompe la proteína y entonces no, algo así es. No, Yo no sé. sí, efectivamente, Irene, tú puedes tener alergia a la leche, a la proteína de la leche, que sería la caseína principalmente. O puede ser intolerante al azúcar de la leche, que es la lactosa. Existen las dos cosas. Entonces, si a ti te dijeron, eso te lo dijo que un gastroenterólogo, Sí, un alergólogo. bueno, no, fui a un gastroenterólogo y me dijo que era la posibilidad, porque ya que yo con los quesos no me pasaba nada, pero con la leche sí. Entonces me dijo, bueno, habría que hacer unos estudios para ver si es realmente la proteína de la leche, que es lo que yo Mira, sospecho. no, eso no haría mucho sentido porque los quesos son hechos con la proteína de la leche. Entonces, ¿cuál es No, ¿por qué la leche me cae mal? probablemente seas alérgica o intolerante a la lactosa. Los quesos tienen menos lactosa que la leche.
Y Ok. muchos quesos, de hecho, son fermentados, o sea, son un producto de la fermentación, el cambio del pH y precipita la proteína y la grasa. Entonces, tienen menos lactosa los quesos que la leche misma. No, si Y, fueras alérgica a la proteína, no podrías comer queso. ok. Y con esa condición igual puedo comer el whey Pero protein. tienes que testarlo. El whey es una proteína diferente, porque es la proteína del suero, no es la caseína, pero pruébalo. Hay personas que igual no toleran el whey también, ¿no? Porque puedes tener alergia a las proteínas de la leche. O sea, puedes tener alergia a la caseína, al whey, Aquí sí es algunas caro, albúminas. perdón. La leche tiene varias proteínas. La leche tiene unas 5 o 6 proteínas. Tiene albúminas, globulinas, tiene el whey, tiene la caseína. No es solo caseína, pues que las personas piensan que la leche tiene solo una proteína. Son varias. Pero Vale. tienes que ir testándolo, Irene. Sí, sí. Bueno, primo, tenemos el compromiso de Gracias. conseguirte un cliente cada uno, ¿no? Ajá, tienes que conseguir un cliente para mí. A mí me han pedido ya para seguirte en Instagram, por lo menos. Chévere. Vaya, para saber qué locura que digo ahí. No, 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 está bien, porque así de alguna manera ¿sabes? Lo vas Claro, envolviendo en claro, todo esto. claro. Además que yo. El que no, ¿cómo es que dicen? Lo que no se enseña no se vende. ¿Cómo es? Algo así, ¿no? Ajá, sí, sí. Lo que no se muestra no se vende. Es una de las cosas, mira, una de las cosas más difíciles para una persona de establecer su conocimiento, tal, es esa primera etapa, cuando tú estás recién graduado, que quieres ganar pacientes, es peludísimo porque, bueno, nadie te conoce. Nadie te conoce. Ah, Entonces, pero ¿dónde estás tú, primo? ¿Tú terminaste la tesis? ¿Cómo es lo que estás ajá, haciendo? terminé todo, yo terminé todo absolutamente. Estoy esperando solo la graduación, el acto de la graduación. ¡Ah, qué Eso va a chévere! ser en febrero. Pero aquí en Brasil, tú tienes que tener un registro aquí existe una cosa llamada CRN, que sería el Consejo Regional de Nutricionistas. O sea, todas las regiones tienen un consejo regional sobre tu disciplina, por ejemplo, nutrición. Y ellos te entregan un número, el número que usas como profesional, sin ese número no puedes ejercer. Mm. Y aquí te lo entregan después que estás graduado. O sea, Ah, qué fastidio. sí, Después del acto. exactamente. Que aquí lo llaman colación de grado. Es un término tal. Entonces tú tienes que haber hecho la colación de grado, pasar por el colegio regional, y después entonces sí ya puedes ejercer. Por eso que yo estoy de hecho trabajando en una clínica como biólogo, no como Ah, nutricionista. Y trabajo con nutricionistas, pero chévere porque estoy haciendo, por ejemplo, este proyecto que te dije de la salud intestinal, ujú, ujú. de toda la averiguación, de lo que le pasa al paciente. Es una de las cosas que hago ahí, que estoy haciendo ahí. Y ahorita estoy trabajando con el análisis de resultados de laboratorio. Entonces, por ejemplo, para que tengas una idea, hoy tuvimos un paciente de 11 años, un chamito, que juega fútbol, un nivel muy alto de fútbol. Aquí el fútbol es importantísimo, ¿no? Entonces, Sí, este es me un imagino. chamo que tiene potencial enorme para llegar a ser profesional, pero no está creciendo al mismo ritmo de los compañeros. Entonces, él vino donde el dueño de la clínica, que es nutricionista deportivo, a ver qué podían hacer, qué es lo que yo puedo comer y tal para crecer. Entonces, el nutricionista me llamó y me dijo, mira, Gerardo, tengo este caso y tal, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos desde el punto de vista de qué estudiamos con él? Entonces yo le pedí a él varios marcadores, le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ver, ¿por qué él no, qué es lo que te puede impedir el crecimiento de un niño? Primero, puede ser todo el tema del hierro, de si él tiene, por ejemplo, los niveles de hierro correctos, porque teniendo los niveles de hierro correctos puede tener entonces la oxigenación correcta para generar la energía que necesita para crecer. Si él tiene hierro bajo, anemia, etcétera, él va a tener problemas de crecimiento. Lo segundo que dije, vamos a averiguar cómo está la sensibilidad a la insulina. Él produce bien su insulina,
Vamos a ver si la sensibilidad a insulina es importante porque para el crecimiento a la masa muscular, tú necesitas un factor que es llamado IGF-1, que es un factor que actúa junto a la insulina para dejar entrar los aminoácidos al músculo y tal. Entonces, si tú tienes poca sensibilidad a insulina, tienes comprometido el crecimiento. Después le dije, vamos a medir hormonas, vamos a medirle La hormona hormona de de crecimiento. crecimiento, vamos a medir testosterona, vamos a medir cortisol, etc. Bueno, le di varios parámetros y entonces yo hice el análisis de los resultados y aunque al principio ni lo creíamos, el chamo es resistente a la insulina y es delgado. Tiene resistencia a la insulina, lo cual hace que, imagínate tú, su tiroides funciona bien, pero la tiroides produce, yo les dije a ustedes, produce T4 y el T4 es transformado en T3, pero el T3 es transformado en T3 reverso. Cuando tú tienes insulina elevada, tú favoreces la transformación de T3 en T3 reverso, que no tiene la acción del T3. Entonces todas las ventajas que te da tu tiroides no la puedes aprovechar. Y entre otras cosas, la tiroides es importante para liberar hormona de crecimiento. Entonces los niveles de hormona de crecimiento del niño eran bajitos. Y nosotros buscando la razón, es básicamente insulina elevada que ayuda a la conversión de T3 reverso, que a su vez inhibe la liberación de hormona de crecimiento. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, mira, pero esos son casos así que me van surgiendo en la clínica que son chéveres. Para mí es así Interesante, como ¿verdad? una investigación biológica de lo que pasa en el metabolismo de la persona, ¿no? Está chévere eso. Sí. Y entonces, ¿qué le recomiendan al niño? Bueno, a ese niño en particular tenemos que bajarle la insulina. ¿Y cómo bajarle la insulina? Controlando los carbohidratos. Cuando se le hizo la entrevista de su alimentación, el niño se come, aquí hay unos pancitos redondos chiquititos que se llaman, algo así como pirulín, pero no es pirulín. Bueno, el niño se comía 6 y 7 pancitos de eso cuando le daba hambre. Tomaba jugo de uva todo el día. No tomaba agua, tomaba jugo de uva. El jugo de uva es súper dulce. Hemos hablado tanto de los jugos. Lo otro, en las mañanas, los desayunos eran solamente Cereal. carbohidratos, leche con chocolate, cereales, tal. Entonces, ¿qué hicimos? Se le reajustó la dieta, se le aumentó el contenido de proteína, se le bajó se le hizo una buena recomendación para los desayunos, unos desayunos más proteicos, comer más huevo, etcétera. Entonces, básicamente, bajar la insulina nos va a permitir que él mejore su función tiroidea y que él consiga mejorar la producción de hormona de crecimiento. Lo vamos a evaluar ahorita en 45 días. Si todo está bien y está yendo chévere, después en 60 días, después listo, liberado. ¡Qué bien! Pero bueno, son casos así, siempre y en eso que estoy trabajando ahorita, pues no puedo trabajar como nutricionista. Todavía. Yo tengo un amigo que tiene gota, que le comenzó ahorita un ataque de gota, pero que sí lo tiene loco. Eh, Ácido úrico elevado. Ácido úrico elevado y le ponen en los pies que le duele para caminar y las rodillas y y a Mira, él le había pasado eso antes, pero se le fue y ahora lo tiene desde, no me acuerdo desde cuándo, no sé, no, creo que me dijo en febrero, qué sé yo, pero es así una tortura. Entonces, hay unos médicos que dicen que sí coma frijoles, otros que no, esto que sí, que esto, es todo un tema de la nutrición que Pati, cosas que él puede hacer para bajar eso, ¿no? Para disminuir los niveles de ácido úrico. Él tiene que disminuir los niveles de fructosa. Y los niveles de fructosa los puede disminuir, ¿cómo? Disminuyendo los alimentos procesados, si es que come alimentos procesados. Disminuir, yo no sé si él toma cerveza, pero si tomase, tiene que quitarse el alcohol. le encanta la miel, Tiene que pero no sacarse la toma. miel, tiene que sacarse la miel. Porque ¿qué pasa? Mira, el cuerpo, nosotros producimos fructosa a partir de la glucosa. Cuando tú tienes niveles de glucosa elevados, o sea, vamos a suponer que tú comes algún dulce, comes miel, por ejemplo. Si la cantidad que comes es pequeña,
tú vas a usar esa energía, la vas a usar como una fuente de energía. Pero si tú comes mucho de ese carbohidrato, ese exceso de glucosa va a ser transformado en fructosa. Y la fructosa va a ser transformada en ácido úrico. Entonces, comer carbohidratos en exceso te lleva a producción de ácido úrico. Tomar alcohol en exceso te lleva a producción de ácido úrico. Los alimentos procesados que en general todos están cargados del corn syrup. Corn syrup, sí. Ajá, porque eso básicamente es un concentrado altísimo de fructosa. Eso te genera ácido úrico. Y alimentos que contengan muchas células, como por ejemplo órganos, riñones, hígado, hay gente que le gusta Vísceras. comer lengua, corazón de pollo, cerebro. Comer órganos te eleva el ácido úrico también. Entonces ahí puedes darle ya algunas recomendaciones. Controlar carbohidratos. A lo mejor él puede trabajar contigo para que lo guíes un poco. Claro, con todo gusto, porque ¿sabes qué pasa? Que nunca estás solo. Cuando nosotros tenemos un desbalance metabólico, no tenemos solo un problema. O sea, no es que el ácido úrico se elevó. Debe haber alguna razón. Entonces yo puedo ayudarlo a entender qué es lo que está pasando con su metabolismo, dónde está el problema. Puedes hablar con él, con todo gusto lo ayudaría. Ok. Bueno, niñas. Bueno, Gerardiño, gracias por todo. gracias Gracias a por ustedes. todo. Feliz Navidad, Irene, no te felicité porque has rebajado bastante. Esta mañana fue que pude ver el video de la Sí, semana. vale, Ah, Irene bajó Felicidades, bastante. qué bueno. y ya, oye, hasta hoy 8,5 kilos. Qué bueno. Sí, pero Qué bárbara. y he Qué comido bueno. hallacas. Me comí mi hallaca. Sí, Comiendo ahora hallaca. vienen las hallacas, No, pero ya. me Sí. comí una, pero me hice unas hallacas, las hice yo para estar segura que era más sanita y las hice pequeñas. O sea, me hice Perfecto. unas hallacas pequeñitas, pero no, para comerlas, pero no tener aquellas. Claro, mira, fíjate, ¿qué puedes hacer con la yaca? No te comas la yaca sola, cómete una Una ensaladita. ensalada. Ujú. Claro, hay que ser creativo, buscar la manera. No Sí, vas a dejar de comer la yaca, sí, pero... Y no te exacto. vas a comer 3 hallacas en un día, ¿entiendes? Bueno, te comes una No. yaquita y Sí. tal. No, me comí una hallaca y fue como que dice el carbohidrato ese día prácticamente, o sea, para que Exacto. no Eso es lo que tú puedes, compensar. lo que puedes ver. Sí. Eso es una buena alternativa, ¿no? No es dejar de comer ese alimento, es regular o administrar esa cantidad. Yo pensaba, yo decía, esto que me va a llegar, seguro va a aumentar, y de repente fui a pesar y tenía medio kilo menos, y después, al día siguiente, medio kilo menos, y yo, no, algo bueno estoy haciendo. Mira, nadie sube o baja porque se comió Medio un kilo. alimento. No te va a pasar nada. Claro. Lo que pasa es que tenía miedo, ¿no? No sabía cómo iba a No, responder mi nada que cuerpo. ver, ¿no? Primo, yo tengo que probar la receta de la pizza con el brócoli y y Queda con el buenísimo. coliflor. Queda buenísimo. Queda Yo súper también. chévere. Lo que hace es que mueles eso, el coliflor o el brócoli, le pones un huevo para darle unión y eso ya esa es la masa. Te queda Pero el buenísimo. coliflor lo cocinas antes o lo pones crudo molido. Lo cocinas poco. Un Ah, poquito. ok. Lo pasas por agua caliente un poquito para que quede un poquito más blando. Aunque el coliflor no es duro, el que es más durito es el brócoli. Sí. Por el brócoli, no la flor del brócoli, sino los tallitos, ¿no? Son más duros. Sí. Lo pasas por agua caliente un poquito, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, ahí lo dejas enfriar, lo mueles, lo rayas, lo mueles, le pones un huevo y ya tienes tu masa. Qué chévere. Sí, vale. Bueno, Sí, niñas. alternativo. Bueno, Bueno, primo. gracias por todo. Los quiero. Gracias. Gracias por todo. Chao. Gracias a ti, Gracias. Gerardo. Vamos a quitar esto aquí que estamos. Felicidades. Igual para ustedes. Chao. Chao. Gracias.